Sí, sí. Yo estoy, sí, sí. ¿Ya has entrado o no? Pero es que ya eres anfitrión, o no reclamo yo, ¿verdad? Bueno, tú para mí eres moderadora también. Que salga la imagen de moderador no quiere decir que no seas anfitrión. Vale, Pues lo vale. reclamo yo, ¿vale? Vale, vale. Mírame también si la grabación funciona, que no he oído nada. Hay tiempo, hay un tiempo. Vale, vale. Te cuelgo, ¿eh? Vale. Vale, los intérpretes no están todavía. Sí. Bueno, me han pedido que yo pueda ser anfitrión y grabar. ¿Quién? Bueno, ha llegado un mensaje. No, esto dice que yo he puesto que está grabando, que por cierto lo voy a parar. Pues, muy buenas tardes a todos y a todas. He visto en algún sitio que hoy es el Día Nacional del Trasplante Medular. No sé si es realmente verdad o no, pero habíamos pensado de aprovechar este día a dar un poco más luz a la oscuridad que muchos pacientes tienen referente a un trasplante medular, ¿no? Entonces, es un gran placer hoy tener al doctor Juan Carlos Hernández Beluda con nosotros del Clínico de Valencia. Él está, creo que desde el año 2001 trabajando en este hospital. Y aparte de esto, él es el presidente de GEMFIN. Supongo la mayoría de vosotros no conocéis a GEMFIN, pero hay que mirar en la página, tiene muchísima información muy interesante, la página web. Y es la Asociación de Especialistas de NMP, como decimos en español, y no me acuerdo que son más que 140 especialistas que están unidos ahí. Tienen el registro más grande del mundo, que se dice muy fácil, pero es muy difícil. Así tienen un registro que también son más que 7.000 datas analíticas de pacientes. Y luego él es nuestro gran especialista en lo que es la- el, el trasplante de médula, perdona. Creo que aparte de esto, también estás metido como chair en el subcomité de neoplasias mieloproliferativas de crónicas de Chronic Malignancies Working Party de la Sociedad Europea de Trasplante de Hematopoético, la EBMT. Lo siento, tenía que leerlo porque es demasiado largo. En fin, tenemos un gran especialista con nosotros hoy y él ya ha preparado unas diapositivas para nosotros que nos explica un poco cómo funciona un trasplante médico. Entonces, Juan Carlos, muchísimas gracias de que hayas venido, que hayas reservado un poco de tiempo para nosotros y es un gran placer. Adelante, te doy el micro para ti. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Peter, por invitarme. Nada, es un placer estar un rato aquí con vosotros intentando explicaros un poco lo que es el trasplante,
pero también cómo indicamos el trasplante en concreto en la mielofibrosis, ¿no? ¿Qué herramientas utilizan los médicos cuando vais a la consulta para tratar de decidir pues, si un paciente concreto debe de ir a trasplante o no? Y seguramente que como luego habrá un turno de preguntas, pues aspectos así más concretos del trasplante y esto, pues los dejo un poco para esa parte, ¿eh? Tengo una presentación que voy a compartir ahora, que es muy sencillita. A ver, porque la tenía. Y a ver, ¿dónde se me ha ido? Aquí. Perdonad que lo he cerrado. Aquí. Tranquilo. Vale, yo creo que ya la tenemos. Sí, ya lo tenemos, sí, Pero perfecto. en este tamaño va bien, ¿no? ¿O Sí, tengo sí. que...? ¿Sí? Mira, incluso yo lo veo, así que tiene que estar bien. Mm, muy bien. ¿Y ahora? Más, mejor, para mí mejor, sí. Mejor. Perfecto, pues vamos a hacerlo así. Muy bien, pues como ha dicho Peter, trabajo en el Hospital Clínico de Valencia desde el 2001 y bueno, pues desde siempre he estado en el asunto del trasplante y de las enfermedades mieloproliferativas. Siempre me han gustado particularmente a nivel científico y bueno, pues os voy a contar algunas cosas. Las diapositivas están en inglés, si hay alguna persona que esté conectada, porque parece que podía haber alguna traducción y esto, pues esto facilitará las cosas. La primera parte son consideraciones del trasplante, donde comentaré un poquito en qué consiste el procedimiento, pero luego el resto son, digamos, cómo trabajamos los médicos para abordarlos, cuál es el candidato a trasplante, ¿no? En mielofibrosis, porque en otras enfermedades mieloproliferativas, como la trombocitemia o la policitemia vera, el trasplante no es un tratamiento, no está indicado, ¿eh? Es un tratamiento médico en estas situaciones para prevenir trombosis, sangrado, pero el trasplante actualmente solo está indicado en mielofibrosis y en algunas enfermedades mieloproliferativas muy raras que no voy a comentar. Y también, pues, en qué momento trasplantarse y muy brevemente qué cosas se están haciendo para mejorar los resultados. Nosotros los hematólogos y los oncólogos utilizamos lo que se llaman curvas de supervivencia, que son realmente pues unos artefactos estadísticos, ¿no? Para un poco, estaba intentando poner el puntero, pero no me hago con esto, en la cual digamos que simulan que todos los pacientes, por ejemplo, están diagnosticados en un mismo momento y conforme van pasando los años, pues qué es lo que va pasando, ¿no? Entonces, pero eso no es la realidad. La realidad es que uno va viendo los pacientes pues bueno, a distintos meses, en años. Entonces, si uno junta a todos los pacientes en el mismo momento, pues conforme van pasando los años, pues va falleciendo la gente, ¿no? La gente también sin enfermedades fallece por complicaciones. Pues en este caso, en la mielofibrosis, muchos pacientes tienen edad avanzada. Nosotros decimos que la edad mediana, es decir, el 50% de los pacientes tienen más de 68 años cuando se diagnostican de la mielofibrosis. Es decir, que mucha gente tiene muchos años y, bueno, pues con el tiempo la gente va falleciendo, ¿no? Da igual, no hay grandes diferencias en el pronóstico de la mielofibrosis primaria o secundaria. Estos son datos del Registro Español de Mielofibrosis, que actualmente pues hay más de 2.000 pacientes o datos de pacientes incluidos. ¿Y de qué fallecen los pacientes? Hombre, algunos fallecen de causas como en la población general, ¿no? Pues un infarto, una trombosis cerebral, pero aquí hay una complicación más propia de la mielofibrosis, que es la leucemia, la evolución a leucemia. La mayor parte de los pacientes no fallecen por esto, fallecen por otros problemas, pero es una complicación importante. Y luego a veces pues la misma enfermedad pues va progresando los tratamientos y esto genera un deterioro clínico pues que hace que la gente funcionalmente cada vez esté peor y esto. Entonces, el trasplante
Eso es la única opción curativa a día de hoy en mielofibrosis, pero es un procedimiento muy agresivo, ¿no? Es un fármaco que uno toma, que puede tener un poquito de efectos secundarios, eh, sino que uno se mete en un trasplante y realmente el trasplante tiene que ir bien, ¿no? Porque no hay, uno no puede volverse para atrás, ¿no? Cura, pero por otro lado uno acepta un cierto riesgo de que las cosas vayan mal por complicaciones del trasplante, infecciones, toxicidad. Estos son los datos de hace ya bastantes años, pero que son parecidos a los que suceden en la actualidad de una serie de pacientes trasplantados en Estados Unidos, en Seattle. Y básicamente esta curvita, lo que es negra, que pone overall survival, es la supervivencia a largo plazo de los pacientes trasplantados. Más o menos se puede decir que alrededor de un 60% de los pacientes que se trasplantan están vivos a largo plazo y muchos de ellos están curados. Pero hay pacientes que se someten a trasplante que no lo soportan o su enfermedad recae. Pero más o menos podemos decir que alrededor del 60% hay un éxito por el procedimiento a día de hoy. Brevemente, algunas cosas generales del trasplante. Para que uno pueda trasplantarse, lógicamente tiene que tener unas células hematopoyéticas alternativas, porque lo que vamos a hacer con el trasplante es matar las células enfermas de la mielofibrosis de la médula. También si uno tiene enfermedad, células sanas también van a morir por el tratamiento y hay que sustituir esa médula por otra. Y hay tres fuentes clásicas de progenitores. Uno es la médula ósea directamente, eso se hace al donante en quirófano, anestesiándole la cresta ilíaca y sacando otra vez con jeringuillas sangre de dentro del hueso, que es médula ósea, hasta 1 litro, aunque los donantes curiosamente esto lo toleran muy bien y al día siguiente están fenomenal, pero médula ósea. Las células madre hematopoyéticas también se pueden extraer de sangre, es decir, a una persona se le hace como una especie de aféresis a través de una vena, de un brazo, se le puede sacar sangre y que pase por un filtro donde se quedan las células madre. Y lo que es sangre de cordón umbilical, que en mielofibrosis actualmente prácticamente no se usa, y es cuando del mismo cordón umbilical está muy enriquecido en células madre hematopoyéticas y con esas se pueden congelar y utilizar para hacer un trasplante, ¿no? Entonces, lo primero es tener un donante adecuado, ¿eh? Y afortunadamente, como luego comentaré un poquito con más detalle, casi todas las personas a día de hoy pueden tener un donante porque ahora mismo no necesita que haya una identidad total, lo que llamamos HLA, es decir, como el DNI genético de nuestras células, porque con que haya un 50%, por ejemplo, de un padre sano a un hijo, o de hijos a padres, o de hermanos en muchos casos, pues puedes tener un donante, ¿eh? Y luego la fuente de progenitores utilizada con mayor frecuencia es la sangre. Bueno, eso es lo primero que uno tiene que tener, no necesariamente tiene que tenerlo congelado antes de empezar un trasplante, porque normalmente lo que hacemos es simultaneamos lo que le pasa al donante y lo que le pasa al receptor, es decir, una vez ya hemos identificado un donante, procedemos a lo que se llama el procedimiento del trasplante que se muestra en esta diapositiva, que voy a un poco a aclarar, ¿no? La R sería del receptor, es decir, en este caso del paciente con mielofibrosis, y la D sería las células del donante. Entonces, lo que nosotros queremos hacer en realidad es eliminar todas las Rs, todas las células del receptor, y que queden solo células del donante sanas. Y este procedimiento no se hace de una forma abrupta, pero pasan a veces pues semanas o meses hasta que se produce ese recambio de unas células por otras. Entonces, en el momento inicial, el paciente ingresaría en una unidad de trasplante, ahí pues le pondrían un catéter, y se sometería a un tratamiento de quimioterapia o radioterapia, sobre todo quimioterapia. Una quimioterapia fuerte que lo que va a hacer es matar las células del receptor que tienen la mielofibrosis. Después de unos días de quimioterapia, se ponen las células del donante, que serían estas en verde,
Y hay un tiempo en el cual las células del donante no les da, no tienen, no pueden formar sangre, los 5 litros de sangre de una persona así de forma inmediata, tienen que dividirse y entonces hay un periodo que llamamos de aplasia. Es decir, que uno ha matado las células del receptor, pero las del donante todavía no dan abasto. Incluso puede haber coexistencia de células todavía del receptor y las del donante. ¿eh? Pero eventualmente estas células del receptor tienen que desaparecer. Se les ha dado un toque fuerte con la quimioterapia, pero luego incluso las mismas células del donante son capaces de eliminar totalmente las del receptor. Y eso sería un trasplante exitoso, se produce semanas o algunos meses después del trasplante y es lo que ya nosotros llamamos quimerismo completo, cuando todas las células son del donante. ¿Mm? Entonces, esto es un equilibrio. Este es un equilibrio. Es decir, cómo matas tú las células malas y vienen las células nuevas a tu organismo eh, mm, y las del receptor no rechazan las del donante y las del donante no atacan demasiado al receptor, es un equilibrio difícil y es por lo cual el trasplante es complicado. Si se tratara de un problema de quimioterapia, eso estaría resuelto. Es un par de semanas de efectos adversos, pero no iría más. El problema es esto, es conseguir que haya un equilibrio de esto y que finalmente las células del donante prevalezcan sin atacar los tejidos del receptor. Y esto se consigue a través de lo que se llaman inmunosupresores, una serie de medicamentos que nosotros ponemos entre medio para disminuir la agresividad fundamentalmente de las células del donante y que se suspenden progresivamente conforme vemos que no atacan las células del donante al receptor. Y esto es lo que pasa. Entonces el paciente normalmente está ingresado durante un mes, mes y medio aquí, donde recibe la quimioterapia, se le mata sus células, necesita transfusiones, empiezan a injertar las células del donante y luego si esto se resuelve, se va para casa, pero luego ya se va con inmunosupresores y ahí, pues, digamos que se irán retirando poco a poco. Pueden acontecer infecciones, porque cuando uno tiene el sistema inmunitario deprimido, pues una gripe puede ser una neumonía y puede ser una cosa grave. Y este fenómeno de aquí es lo que ocasiona que el trasplante sea una cosa pues complicada e incierta en muchos casos con respecto al éxito, ¿no? Si esto funciona bien, esto evidentemente acaba curando la enfermedad, ¿no? Pero nosotros decimos que el trasplante realmente es un año de la vida de una persona implicada en que todo este procedimiento funcione. Estas son algunas de las imágenes de las complicaciones del trasplante. La quimioterapia daña los tejidos, daña las células de la médula, pero también pues, provoca lo que llamamos mucositis, que son llagas que aparecen en la boca. Algunas personas pues, tienen dificultades para tragar. Esto es muy variable. Hay personas que tienen poca toxicidad, pero bueno, también pueden tener una infección. Esto sería una neumonía. Es decir, que durante ese periodo uno está predispuesto a tener infecciones. Y estas imágenes de aquí de la derecha son las típicas complicaciones de lo que se llama la enfermedad del injerto contra el receptor, o huésped a veces se le llama en español, que es que las células del donante identifican que hay diferencias con las células del receptor, por ejemplo, de la piel, y entonces la atacan. Y es como si fuera una especie de alergia o esto es la piel también, pero también puede atacar pues, el pulmón, el intestino, el hígado, casi cualquier órgano. Y este es un problema importante, pero frecuente y controlable en muchos casos del trasplante. Por esto, toxicidad, infecciones y enfermedad de injerto contra el receptor son los problemas que van aconteciendo pues, en las semanas o meses post-trasplante. No voy a hablar más del procedimiento, aunque luego pues seguramente pues habrá preguntas, y me voy a centrar un poquito en qué es, cuánta gente se trasplanta y cómo seleccionamos a los candidatos. Estos son datos del registro GENFIN, del registro español de trasplante, como ha dicho Peter, pues probablemente uno de los más grandes del mundo. Y aquí tenemos pues de que casi 2.000 personas, ahora ya hay más de 2.000 personas, de 60 centros españoles, pues después de años de seguimiento de los datos del registro, alrededor de un 10% de los pacientes se someten al trasplante y estos, aunque hay muy pocos datos en el mundo publicados, pero probablemente esta es la cifra
de gente que se somete a trasplante con mielofibrosis. 1 de cada 10. Es decir, la mayor parte de la gente con mielofibrosis no se trasplanta. O bien porque tiene edad avanzada y no soportaría este procedimiento, o bien porque tiene una enfermedad. La mielofibrosis es muy variable de unas personas a otras. La mielofibrosis que decimos de bajo riesgo, que puede estar con tratamiento médico muchos años sin necesidad de someterse a los riesgos del trasplante. Este 10% en realidad son gente relativamente joven que tiene una mielofibrosis de alto riesgo. Estos son los datos de registros internacionales. El EBMT es el registro europeo, que incluye más de 600 centros. No son solo europeos los centros trasplantadores aquí. El CIBNTR, que son centros fundamentalmente americanos, pero también canadienses y otros sitios. Lo que puede verse es que cada vez se hacen más trasplantes por mielofibrosis y que cada vez se trasplanta gente de más edad con mielofibrosis, gente de más de 65 años. Ahora no es raro que se lleve a trasplante. ¿Y esto por qué? Porque, claro, si tienes un tratamiento curativo y es una enfermedad que la mayor parte de la gente tiene, se diagnostica con 65 años o más, pues claro, es una pena no poder ofrecer este procedimiento a la gente que realmente lo necesita, que tenga una enfermedad muy agresiva y esto. Entonces, pues se han adaptado los procedimientos del trasplante para disminuir su toxicidad y poder dar cobertura o dar respuesta a esta situación de, pues, la edad de gente con edad avanzada y mielofibrosis. De hecho, pues en datos de, como podéis ver aquí, del Registro Europeo de Trasplante, hay incluso, pues ya un 2% de pacientes que tienen más de 70 años, incluso 76. Es poco frecuente a esa edad el someter a trasplante a una persona, pero se puede hacer. Igual que es muy, muy infrecuente hacer trasplante en niños o de edad adolescente. En este caso, los resultados son mejores que la población general, tienen más posibilidad de éxito, toleran mejor el procedimiento, pero es que en estas edades, digamos que la mielofibrosis es muy, muy, muy rara. Estos son datos de las curvas de supervivencia, donde pues, un 75% de los niños o adolescentes superaban el procedimiento y por lo tanto muy probablemente están curados, pero esto es 35 casos de todo el registro del EBMT de más de 20 años, es decir, que son casos muy excepcionales, ¿no? La mayor parte de los niños y adolescentes se manejan de forma médica, con forma médica. Y estos son datos que publicamos hace no mucho de gente con más de 65 años trasplantados en el registro de BMT. Los resultados eran un poco peores que la población general, pero lo que quieren decir es que se puede hacer el procedimiento a esta edad, es decir, que la edad límite depende muchas veces de cómo esté uno funcionalmente y las enfermedades que tenga asociadas. Por tanto, lo que en general hacemos es una especie de balanza así de riesgos, ¿no? Por un lado, determinamos el riesgo de la mielofibrosis en un paciente dado. Por otro lado, pensamos en el riesgo del trasplante en esa persona. Y luego, idealmente, el paciente no siempre quiere, pero pues intentamos que participe del proceso de la toma de decisión de trasplante. Entonces, en general hay como un axioma, como un consenso, esto está publicado y se utiliza en todos sitios del mundo, que cuando un paciente es, digamos, relativamente joven, tiene un buen estado general, tiene una mielofibrosis cuya expectativa de vida posiblemente sea inferior a 5 años por la mielofibrosis, aquí hay que considerar el trasplante. Eso no quiere decir que en ese momento cuando se identifica, inmediatamente tenga que correr para el trasplante, porque la mielofibrosis es una enfermedad crónica, pero quiere decir que hay que pensar en esa posibilidad, ¿no? Y luego, pues, ver el riesgo del trasplante, en fin. Esto, este axioma o este consenso se basa en comparaciones de qué es lo que pasa en esa gente, en esas personas con estos distintos grupos de riesgo de mielofibrosis, si uno hace trasplante o si uno hace un tratamiento médico, por ejemplo, pues con inhibidores de JAK, tipo ruxolitinib, etcétera. Entonces, pues a corto plazo va mejor si tiene una enfermedad de alto riesgo con tratamiento médico, pero a largo plazo lo único que le puede asegurar que esté bien a medio o largo plazo es el trasplante, ¿no? Pero eso en la gente con una enfermedad de alto riesgo. La gente con una enfermedad de bajo riesgo, lo mejor es tratamiento médico. Y nosotros lo que tenemos
es un montón, dicen que excesivos modelos pronósticos de supervivencia en mielofibrosis. Esto, un experto o una persona que lleve pacientes con mielofibrosis está familiarizado con unas herramientas pronósticas. No es que vea uno a una persona y diga, bueno, pues yo creo que las cosas van a ir aquí o por allá, sino que utiliza modelos estandarizados que en función de una serie de variables, pues por ejemplo, pues los valores de hemoglobina, de plaquetas, la sintomatología, etcétera, las alteraciones genéticas, te calcula la probabilidad de sobrevida a medio o largo plazo, ¿no? Son modelos como este de aquí, que es uno muy utilizado, que se llama el MIS70, y estas son las variables que utilizan. Síntomas constitucionales, anemia, si hay unas cosas, células que se llaman blastos, fibrosis en la médula, bueno, en fin, una serie de alteraciones genéticas. Y te calcula en función de esto un score o un índice de riesgo. Y hay pacientes que tienen bajo riesgo, otros de riesgo intermedio y otros de alto riesgo. Pues a los de alto riesgo son a los que si están bien se les considera candidatos a trasplante. Eso no quiere decir que haya que correr, pero se sabe que esa enfermedad pues muy probablemente va a cortar la expectativa de vida de esa persona. Y la segunda parte es calcular el riesgo de hacer un trasplante. Y entonces, hasta ahora teníamos un modelo también pronóstico que se llama MTSS y también pues en función de una serie de características, la edad, cómo está el estado general de una persona, los leucocitos, las alteraciones genéticas, el tipo de donante. También en este modelo pues hay 4 grupos de riesgo y esto intenta anticipar qué es lo que va a pasar con el trasplante, cuánta mortalidad va a tener, qué posibilidad de éxito hay. Hay varios modelos. Este es uno y os presento este otro porque justo hoy, precisamente hoy, ha sido publicado en una revista, la revista Blood, que es del MMT y que es un modelo, bueno, ahora se está muy de moda, ¿no? Lo de la inteligencia artificial, pues está basado en tecnología de inteligencia artificial y que hay una serie de variables pronósticas que uno utiliza esta calculadora y te discrimina, pues, grupos de riesgo, bajo riesgo, riesgo intermedio o alto riesgo. Y esto es importante porque si uno tiene alto riesgo del trasplante, pues a lo mejor eh, sería preferible utilizar tratamiento médico, explotar las posibilidades de algún ensayo clínico antes de someterse a un trasplante o intentar mejorar las características de la enfermedad o el control de la enfermedad antes de un trasplante. O si uno tiene pues un pronóstico muy bueno con trasplante, pues esto a lo mejor te ayudaría a la toma de decisión de ir a por ello, ¿no? Este es un modelo que puede ser interesante, y al final, pues se trata de ver un poco qué riesgo tenemos de la enfermedad, qué riesgo tenemos con el trasplante y discutirlo. Esto es una decisión muy difícil tanto para el médico como para el paciente. Y entonces, pues se tiene que tomar de una forma informada como todo lo importante. Con respecto al momento del trasplante, pues os enseño sencillamente una cosa que es pues muy frecuente, ¿no? Esta es la experiencia de un hospital que se llama Princess Margaret de Toronto, un centro muy trasplantador que ve muchos pacientes con mielofibrosis. Y básicamente lo que dice es que pues de la gente que se considera candidata a trasplante y tienen un donante, pues alrededor de la mitad decidieron no trasplantarse de entrada. Es decir, esto es muy común. El riesgo del trasplante tira para atrás y incluso si tienes un donante adecuado y tienes una enfermedad de alto riesgo, pues a lo mejor quieres probar un tratamiento médico, ir funcionando de momento, ¿no? Y bueno, en principio los datos de este grupo luego los han publicado y lo que vienen a decir básicamente es que, bueno, pues si uno utiliza un tratamiento médico y trasplanta de entrada y trasplanta a los pacientes luego si no van bien y esto, pues los resultados no son malos, son buenos, comparables a si se trasplanta de entrada y pues con menos riesgos de entrada. Esto es así, pero lo importante de este trabajo probablemente es que uno tiene que estar, digamos, monitorizado adecuadamente porque hay una complicación que es la evolución a leucemia, que es una complicación muy importante a tener en cuenta, porque si su enfermedad progresa a esta fase, los resultados del trasplante ya son muy malos. Entonces, es decir, que cuando uno puede esperar, puede probar tratamiento médico, pero llegado a un momento, a un determinado punto, pues se impone
si es candidato a trasplantarse, quizá, porque si no, pues el riesgo de evolucionar a leucemia es elevado y luego esa opción ya muchas veces se pierde. Eh, En cuanto a la optimización del trasplante, sencillamente decir, esto es mostrar lo de la compatibilidad HLA que a lo mejor habéis oído, ¿no? La compatibilidad HLA siempre ha sido muy importante para los resultados del trasplante, es decir, cómo es uno de compatible o igual a su donante. Las células de su cuerpo tienen como unos marcadores, que son hablamos del HLA, como una especie de proteínas que están unidas a la superficie de sus células y si estas moléculas son iguales en el donante que el receptor, hablamos de identidad HLA o idéntico, HLA idéntico y tal. Cuanto más diferentes sean entre el paciente y el receptor, más posibilidad hay de que sucedan lo que se llama la enfermedad de injerto contra el receptor. Pero de todas formas, a día de hoy es factible hacer un trasplante de un padre a un hijo, que hay un 50% de compatibilidad porque hemos mejorado muchísimo los mecanismos que te protegen al paciente de la enfermedad injerta contra el receptor. Estos son datos de resultados del trasplante en función del tipo de donante en el Registro Europeo de Trasplante. Y solo quiero decir que, bueno, independientemente del donante, uno puede tener éxito con el trasplante, ¿eh? Es mejor tener lo que se llama MRD, que es el Match Related Donor, que es decir, un hermano idéntico, van mejor supervivencia, pero con cualquier opción, un donante de registro, un donante que se dice haploidéntico, padres o hijos, uno puede funcionar. Ahora, digamos que los resultados son un poquito peores. Uno de los aspectos importantes cuando uno le dicen que es candidato a trasplante es controlar el tamaño del bazo. Hay trabajos que hemos hecho en el Registro Europeo de Trasplante que nos dicen si uno llega con un bazo muy, muy grande al trasplante, que por palpación sea mayor de unos 15 centímetros, tiene más problemas para luego recuperarse post-trasplante y esto. Entonces, cuando uno va a ir a trasplante, pues hay algunos aspectos que los médicos tomamos en consideración para intentar mejorar esto, bien sea por hacer cambiar de inhibidor de JAK, ahí hay varios que a lo mejor os suenan, federatinib o melotinib, o incluso hacer una cosa que se llama radioterapia esplénica, ¿eh? Y yo creo que, no sé si es la última o casi, es un campo, el mundo del trasplante está modificándose continuamente, ¿eh? No es una cosa estanco, estamos aprendiendo muchísimas cosas, pues para mejorar los resultados, qué cantidad de células del donante son adecuadas, en qué momento es el mejor momento para el trasplante, cómo preparar al paciente para trasplante. Hay distintos, lo que llamamos acondicionamientos o preparación con quimioterapia para el trasplante, en fin, monitorización de enfermedad. Hay grandes avances y bueno, seguro que lo que ahora consideramos unos resultados aceptables o buenos, pues van a mejorar en el futuro. Por tanto, estas ya son las conclusiones, ¿no? Decir que aunque solo un 10% de pacientes con mielofibrosis van a trasplante, realmente la incidencia o el uso de este procedimiento está aumentando en todo el mundo, particularmente en gente de más edad. Antes se ponían más límites de edad que ahora. Que los médicos utilizamos unos modelos pronósticos para anticipar los resultados. No dejan de ser unas escalas estadísticas que es difícil aplicarlas a un individuo en concreto, pero son lo que utilizamos como información. Y que, bueno, es una enfermedad crónica, no hay que correr para hacer el procedimiento. Hay muchos momentos en los cuales se puede hacer esto, pero siempre teniendo en cuenta que el paciente no se debe de deteriorar con esto, estar hipertransfundido, que influencia a tener problemas de hígado, de cosas de estas, o sobre todo que no evolucione la enfermedad a leucemia, porque entonces el trasplante pues, se convierte ya verdaderamente en un reto pues, más difícil, ¿no? de superar. Y esto es todo. Ahora seguro que habrá muchas preguntas, pues estoy encantado de tratar de solventarlas. Muchas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Mucha información, Sí, realmente te explota la cabeza para poder seguirlo todo. Y yo sabía muy poco realmente del trasplante y has aclarado pues muchísimas preguntas. Yo creo que si lo he entendido bien, el
punto más álgido, más peligroso, digo, más importante en todos estos pasos que estáis dando, es cuando se dan las células del donante y bueno, primero se retiran del paciente y luego pues se ponen las células nuevas del donante y utilicéis la inmunosupresores para que eso funcione. Es una cosa que para mí es muy difícil de entenderlo. No se mezclan estas dos células y luego que es muy Mm. difícil que el Sí, inmunosupresor sepa cuál es buena y cuál es malo, que no, que fuego al amigo, ¿no? sí. ¿Cómo se hace esto? Sí, sí, no, no, es que lo dices perfectamente. En realidad es un equilibrio de sistemas inmunitarios. El sistema inmunitario, digamos, adquirido que a uno le ponemos, o sea, los linfocitos del donante y los linfocitos del receptor. Y es un equilibrio, a ver quién gana. Si las cosas van mal, los linfocitos del receptor, por ejemplo, eliminan lo que le has puesto, las células del donante, y eso se llama fallo de injerto. Y eso puede suceder, pero es poco frecuente porque nosotros damos un tratamiento para matar precisamente el sistema inmunitario del receptor para que esto no pase. Pero por otro lado, si los linfocitos del donante atacan con mucha fuerza al receptor, le pueden hacer daño a nivel intestinal, sobre todo en la piel y esto. Entonces es un equilibrio. Entonces, digamos que el tratamiento inmunosupresor se personaliza. La intensidad de lo que damos en el acondicionamiento, la preparación, no es lo mismo en todos los casos. Si uno tiene un donante familiar, que tiene un donante de registro internacional, es diferente. Si tiene una mayor o menor compatibilidad, entonces en función del riesgo de que haya un problema para un lado y para otro, nosotros modificamos esto. Pero claro, no es una cosa que uno está en un laboratorio y pongo 5 mililitros de aquí y 10 mililitros por allá. Hay un factor ahí impredecible, ¿no? Que a veces, ¿no? Eh, y entonces, post-trasplante, lo que uno hace es que mide lo que se llama el quimerismo. Uno lo va midiendo. Nosotros podemos medir qué proporción de células tiene el donante y el receptor, porque por las alteraciones, por características genéticas del donante siempre hay diferencias, se llaman polimorfismos. Hay genes que... Entonces eso se puede medir y lo medimos al día 30, al día 60. Y entonces al principio hay células del donante y del receptor, casi siempre. Pero luego poco a poco van quedando las del donante solo. Y eso nos ayuda a retirar los inmunosupresores más rápido o más lentamente y esto. Pero digamos que nosotros facilitamos, es como si uno tuviera una reacción química, que pones todos los elementos ahí para que la cosa funcione, pero luego al final tiene que funcionar. Es decir, que no, al final es una lucha de dos sistemas inmunitarios, ¿no? Y bueno, pues cuando funciona bien, pues hay la curación, la erradicación de la enfermedad, pero los problemas vienen de que se desbalancee para un lado o para otro, ¿no? Es un procedimiento complejo. En hematología, probablemente el procedimiento más complejo que hay es un trasplante alogénico, que es ese tipo de trasplante. Eso es el procedimiento, hay terapia inmune, etcétera, 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 pero lo más complicado del trasplante, de hematología, es que funcione bien un trasplante alogénico. Yo creo que se han hecho avances muy importantes, ¿no? En todos esos procedimientos. Es Mm. muy... Am, digamos, más o menos el 50%, el cuerpo esto funciona y después de 60 días, digamos que se puede empezar a hablar que están curados, ¿no? ¿Qué pasa en los próximos 2 o 3 años? Mm. Estos pueden recaer, ¿no? O puede, la enfermedad puede volver o puede tener otros problemas. ¿Qué estadísticas tenemos sobre esto? Una vez que tú estás ya fuera del hospital, estás en casa, estás curado, pero la historia Sí. sigue, ¿no? Sí, bueno, yo siempre les digo a los pacientes que el trasplante es una maratón que sobre todo es de un año, pero un año es muy largo. Sobre todo, o sea, si uno al año está sin inmunosupresores y no tiene una enfermedad de injerto con el receptor importante, puede tener un poquito de enfermedad de injerto con el receptor que se llama crónica, pero si no es importante y uno está al año en revisión, tiene ganado ya el 90-95% de la batalla, al año. Pero un año es muy largo, ¿eh? Entonces el ingreso realmente al principio son 6 semanas. Pero luego queda un periodo de controles en lo que nosotros decimos el hospital de día, que es control ambulatorio, que la gente viene al menos una vez a la semana,
durante a lo mejor 5 o 6 meses. En esos controles lo que se está viendo es cómo se está, digamos, recambiando las células de una persona por las de otra y no hay una agresión y tal. Entonces, esto que hemos dicho de finalmente erradicar todas las células del receptor y que no le ataquen los tejidos. Entonces, esto se produce en realidad no durante el ingreso, o sea, está este mecanismo así ya más fino en los meses post-trasplante, ¿no? Entonces, es largo. Cuanto más tiempo pase y uno ya no tenga problemas, es evidentemente el riesgo. Por ejemplo, a partir del sexto o séptimo mes, muchas veces la gente ya no viene una vez a la semana, ya pues a lo mejor está cada 15 días, cada 3 semanas, ¿no? Pero es un año, es un año. Y en ese periodo, si uno tiene una fiebre a 7 meses del trasplante, pues tiene que ir al hospital porque no es una fiebre de una persona normal, porque es una fiebre de un inmunosuprimido que muchas veces, pues aunque esté vacunado de algunas cosas, hay muchas otras que no está vacunado o no tiene una respuesta a la vacuna adecuada. Entonces es una persona vulnerable. Realmente uno... Entonces, eso en cuanto a los problemas del trasplante. En cuanto a otro tema que tú has dicho es la recaída, ¿no? La recaída en mielofibrosis es un problema, pero no tanto como en otras enfermedades, en el sentido en que incluso una recaída es tratable con algunas maniobras del trasplante. A veces se puede retirar la inmunosupresión más rápido para que las células del donante ataquen el remanente de la enfermedad, o podemos pedirle al donante que dé linfocitos para ponérselos otra vez al receptor y eso puede conseguir controlar la enfermedad y volverla a hacer que desaparezca. O sea, la recaída no deja de ser un problema, evidentemente, pero no es lo más gordo. Lo más gordo es superar el trasplante, ¿no? Y entonces, realmente, la recaída sí que puede producirse más. Así como he dicho que si uno está bien al año, tiene el 90-95%, ese restito que le queda, pues posiblemente son recaídas que puedan acontecer en el segundo año o el tercero. Más allá de eso, es menos frecuente, pero en hematología, desgraciadamente, en ninguna enfermedad no somos como los cirujanos te operan y te dicen que te han curado. Los hematólogos no decimos eso con ninguna enfermedad prácticamente, incluso si uno tiene un linfoma o una enfermedad de estas que se curan, pues la mayor parte de la gente realmente no usamos esa palabra a pesar de que no detectemos nada de enfermedad, sino decimos usted tiene que pasar a control del seguimiento porque, bueno, siempre hay alguna persona que... Entonces, pues aquí es lo mismo, ¿no? Es decir, la recaída puede suceder en cualquier momento, incluso muchos años después, ¿no? Pero cada vez, conforme va pasando el tiempo, cada vez es menos frecuente. Y, o sea, yo diría que el año es el donde está la mayor parte de los problemas. Pues realmente esto quiere decir que el hecho que siempre estamos hablando que en hematología cada paciente es diferente, yo veo que esto prácticamente sigue, ¿no? Porque cada paciente va a reaccionar de una manera diferente al tratamiento, ¿no? Totalmente. Por esto todos estos modelos, estas cosas que os he enseñado, son herramientas que tenemos, luego siempre decimos a la gente, ¿no? Y lo tenemos nosotros también muy claro, ¿no? Que cada uno es él y sus circunstancias, es decir, su tipo de donante, las condiciones en las que entra el trasplante. O sea, tú tienes un procedimiento que es curativo bueno, tú puedes oír que tiene estos riesgos y tal, pero a lo mejor a ti no te pasa absolutamente nada de todo lo que está ahí, ¿no? Y hay gente que pasa como de puntillas por el trasplante y ni se entera, ¿no? Y hay otros que es decir, que al final del camino hay un factor ahí un poco impredecible, ¿no? Pues bueno, que en realidad los seres humanos y los procedimientos y tal, pues realmente cada uno tolera las cosas de una forma diferente, ¿no? Muchas gracias, Juan Carlos. Tengo una última pregunta, luego pasaré la palabra a Vanessa. Es referente a los donantes. Hemos hablado ayer o antes de ayer de este paciente que nosotros conocemos, que ya lleva casi desde el verano pasado esperando un donante que sea aceptable para él, ¿no? Yo entiendo que hay un registro internacional que realmente tiene, no sé, muchísimos donantes, pero todavía pues hay un cierto, no sé, 3 4 5 pacientes en 100.000 que no encuentran un donante, ¿no? Que se utiliza el HLA, que has dicho antes, que era como DNA, ¿no? De cada persona, para esto. Entonces, ¿tú puedes explicar un poco de cómo funciona esto de la plataforma del registro internacional de los Mm. donantes?
Sí, bueno, esto funciona bastante bien, ¿no? Siempre primero se mira un donante, si uno tiene un donante que se dice compatible, idéntico HLA, que normalmente suelen ser hermanos, ¿no? Entonces uno tiene un 25, o sea, cada hermano tiene un 25% de ser idéntico a otro, ¿no? O HLA compatible, ¿no? Un 25%. Claro, como las familias ahora son muy pequeñas, con pocos hermanos, en muchos casos no tienes un hermano idéntico, ¿no? Entonces, otro donante que podrías tener es lo que se llaman donantes haploidénticos, es decir, que compartes el 50%. Esto también vale. Para tener un donante haploidéntico tiene que tener un padre o una madre, o un hijo o una hija, incluso a veces hermanos. Pero bueno, lo que es seguro haploidéntico son tus padres y tus hijos, es decir, que tienen el 50% de compatibilidad. Por arriba porque los has recibido, de un 50% de padre y 50% de madre, y a hijos los has dado. Entonces, claro, lógicamente que estén sanos en el caso de los padres, ¿no? Que puedan donar. Entonces, claro, pues aquí tienes que tener padres e hijos, ¿no? Puede suceder que tus padres han fallecido porque tú eres una persona o no puedan donar ya, o que hayas decidido no tener hijos por circunstancias de la vida, ¿no? Pero claro, esto amplía muchísimo la posibilidad de tener un donante, ¿eh? Porque aquí sí que la mayor parte de la gente tiene o padres o hijos, ¿no? Pero pongamos que no, y de todas formas eso no se prioriza. El segundo, el primero es el hermano H idéntico, pero el segundo tipo de donantes que buscamos y seleccionamos es donante idéntico no familiar, de esos registros que has mencionado, y que hay más de 40 millones. Y esto es verdaderamente meritorio porque son donantes totalmente altruistas, no reciben nada por su donación. Y hay en todo el mundo registro. Fundamentalmente los donantes el mayor número de donantes es de Estados Unidos y de Alemania. Pues bueno, tenemos en España un 70% de probabilidades de encontrar un donante compatible en esos registros. Es decir, si tú no tienes un hermano idéntico, no tienes padres ni hijos, 70% de que estés allí. Entonces, estas tres fuentes hacen que pues, el número de personas que no tienen en España donantes sea muy bajito. En la sangre de cordón umbilical, en mielofibrosis, no se suele utilizar porque es muy complicada y además el trasplante de sangre de cordón umbilical por encima de 30 o 40 años es muy tóxico por distintos motivos. Entonces, no es una fuente en este caso en mielofibrosis, ¿no? Pero entonces, pues eso, que uno no tenga un hermano idéntico, que no tenga ni padres ni hijos y que no tenga un donante de entre el 70% de posibilidades que tenía, es infrecuente, pero puede suceder. Entonces, nosotros ahora incluso en algunos sitios intentamos buscar primos hermanos que sean el 50% compatibles con el paciente. Y a veces se encuentra alguno, ¿no? Y entonces, pues, si es muy importante, pues se hace una búsqueda de esto de primos hermanos. Pero esta es la situación en España. En si uno pertenece a una etnia diferente o, pues, por ejemplo, pues africanos, pues ahí ya los probabilidad de localizar un donante en los registros es más baja, porque la mayor parte de los donantes son caucásicos blancos, ¿no? Blancos europeos, que se dice. Entonces, pero para nosotros, digamos, con lo que os he dicho, es poco frecuente no encontrar, pero aún puede pasar. Y si no se dispone de esto, es que no se puede hacer un trasplante, es que esta opción no existe, claro. Vale, vale. Bien, muchísimas gracias. Nos quedan 10, 15 minutos. Vanessa, ¿tú tienes algo, te preguntas? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, doctor Benazite? Hola. Pues sí, nos han entrado algunas preguntas. Una de ellas, estamos viendo dos, pero hay una de ellas en concreto que preguntan sobre, una vez que nos han dado el alta en el hospital después de un trasplante, ¿vale? ¿Qué medidas hay que tomar de cara a estar en casa, ¿no? El aislamiento en casa, si hay niños pequeños, si hay animales, un poquito si hay que tener Mm. esa prevención, ¿no? Sí. Sí, bueno, vamos a ver, como yo sé, no sé si la experiencia que habéis, pero bueno, cuando se es padre, la experiencia que se tiene, por ejemplo, en pediatría es que cada pediatra te dice una cosa con los hijos y esto y tal, y este le da esta importancia y este otra. Entonces, aquí hay un factor un poquito de variabilidad en la información que podemos recibir o que puede recibir el paciente en función del médico que le lleve, ¿eh? Y esto hay que tenerlo en cuenta porque hay veces que hay cosas que no son dogmas,
¿eh? Y hay cosas, y a veces decimos, apelamos al sentido común, etcétera, y las circunstancias de cada uno. Es decir, que vamos a ver, pues por poner un ejemplo típico. O sea, si uno es padre de familia, madre de familia, y tiene un niño de 2, 3 años que va a una guardería, esta es una fuente de infección típica, las infecciones de la guardería. Pero no vamos a dejar a un padre o una madre que sea trasplantado sin que vea a su hijo o hija. Eso es inconcebible. O sea, puedes tener una serie de medidas, pero es inconcebible separarlo, ¿no? Entonces, eh, hay que adaptar un poco las medidas a las circunstancias de cada uno. En general, lo que nosotros decimos con respecto a los animales es que si están vacunados y son animales de casa, domésticos, no hay ningún problema con los animales. Y el resto es fundamentalmente relacionado con las infecciones respiratorias. Y ya, como hemos vivido lo del COVID, todos tenemos una gran formación de lo que son las infecciones respiratorias. Las infecciones respiratorias se producen porque uno está pues, en un contacto cercano con una persona que tiene unos síntomas respiratorios o emite una cantidad de virus por vía aérea, ¿no? A 2 metros, etcétera. Entonces, pues esto es muy importante, ¿no? Cuando uno se ha trasplantado, tiene que saber que independientemente de que las cosas vayan bien, no solo cuando se ha ido del trasplante, sino a los 5, 6, 7, 8, 9 meses, 10 meses post trasplante, pues tiene que tener precauciones. Si uno está a corta distancia de un desconocido o en un sitio donde no controla las cosas, tiene que ponerse una mascarilla FPP2. Si uno está conviviendo con gente, pues la gente de tu entorno pues tiene que ser de alguna forma consciente de que tú eres una persona vulnerable. Entonces, pues ahí, pues sí, pues hay que tener en cuenta pues, que los espacios comunes sean espacios bien aireados, el contacto interpersonal pues depende un poco de las circunstancias, en fin, yo creo que esto lo hemos vivido mucho y es las infecciones en general entre personas. En los trasplantados, sobre todo, son infecciones respiratorias y yo creo que todos entendemos lo que son las infecciones respiratorias. Y el problema no es de recién salido, sino que es, pues, por lo menos todo el primer año post-trasplante. Ahí hay que tener cuidado. Pero no decimos a nadie que se separe de su núcleo familiar, que viva en una burbuja y tal, porque bueno, yo estoy trasplantado y no. Otra cosa, evidentemente, la vida social y todo esto, pues ahí sí que hay que intentarla limitar, ¿no? Evidentemente. Perfecto, doctor, muchas gracias. Vamos a ver alguna otra pregunta si estamos a tiempo. ¿Sí? ¿Podría Adelante. ser, Peter? Sí, sí, sí. ¿Tienes Vale, voy tiempo, a leer Juan Carlos? Sí, 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 no, no hay problema, ¿no? Si nos pasamos un poco tampoco pasa nada, ¿eh? Mm. Vale, aquí nos hacen una pregunta un poquillo más, lo voy a leer textualmente porque no me ha dado tiempo a leerla antes, ¿vale? Nos preguntan desde Argentina, para mielofibrosis secundaria con antecedentes de transfusiones de sangre, tratamiento de quimio y radio por cáncer de mama y útero, sin bazo agrandado, en buen estado general. Actualmente con 51 años, ¿se podría trasplantar, doctor? Bueno, siempre las preguntas individuales y tal, a nosotros no nos gustan nada contestarlas, ¿sabes? Porque hay muchos datos, o sea, yo puedo hacer una generalidad, ¿no? Pero luego siempre se aplica, ¿no? En estos foros y tal, a nosotros nunca nos gusta sustituir al médico que lleva directamente al paciente porque o sea, el concepto es que si uno ha tenido un cáncer antes, un cáncer de mama y está curado y esto, no hay ningún problema para que uno sea candidato a trasplante. O sea, lo que se evalúa en el trasplante, por supuesto, es que no tenga una enfermedad, un tratamiento de una cáncer, ¿no? Activo, ¿no? Eso hay que curarlo antes, pero luego que cuando uno se haga las pruebas pretrasplante que decimos, pues que tenga pues, una capacidad respiratoria adecuada, que no tenga una capacidad cardíaca adecuada, y esas cosas, si uno ha pasado un cáncer de mama y está bien, pues adelante. Luego lo de las transfusiones y todas estas cosas son, digamos, factores de riesgo de la mielofibrosis, que hay que medir bien, pues qué factores de riesgo tiene un momento y tal. 51 años es una edad muy joven, con lo cual lo normal es que pues, uno cumpla todos los criterios por estado clínico de poder aguantar el procedimiento, ¿no? Pero bueno, ya digo que luego siempre pues hay que verlo todo con cuidado. Efectivamente. Vale, y tenemos una que también preguntan, a ver, comento. Hay una paciente con mielofibrosis que tiene su hijo con
leucomalacia, voy a intentar leerlo bien para no equivocarme, leucomalacia periventricular, ¿podría ser donante su hijo hacia ella? Sí, sí, no, 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 ¿Sí? no, o sea, vamos a ver, es que no quiero entrar en detalles así muy individuales, Va. porque yo Ujú. creo que ahí seguro que pues hay una persona que os puede asesorar bien y esto, pero no. ¿Sabéis? Es que Sí, los nombres de las cosas, luego es Ya. importante cómo se manifiesten en las personas, ¿no? Entonces, es decir, puede ser un niño de 10 años donante de no sé qué, de su padre, ¿no? O 10 o 8 años, bueno, puede ser, pero a ver, depende, ¿no? Imagínate, pues pesa poco y no es, o clínicamente tiene estas manifestaciones y entonces excluir por ahí eso es, hacerlo desde un monitor es un poco peligroso, ¿no? Porque luego queda ahí un poco como me han dicho, como esto, y sin embargo, pues a lo mejor no es, ¿no? Es decir, que las Ujú. cosas tienen nombre y apellidos. Claro. no, te Sí. entiendo perfectamente y tienes la razón, no hay ningún problema. Vanessa, ¿tú tienes alguna pregunta personal tuya? Porque tú tienes mielofibrosis y eres joven. ¿Tienes alguna cosa que quieres preguntarle al doctor? Bueno, pues a ver, ahora ya que se me da esta oportunidad, Ujú. voy, sí, sobre todo, Que sea bueno, ha que sea contestado en varias. general también, no Sí, cosas sí, solo. sí, a nivel general, porque son preguntas que también nos han llegado al grupo que tenemos de mielofibrosis, ¿no? Ha habido algunas que ya se han preguntado, como el mejor momento de trasplante y demás, eso ya se ha contestado a través de las diapositivas y demás del doctor que ha contado, pero es verdad, porque después de oír y escuchar a más doctores, em, el trasplante, no, ¿por qué tenemos que, digamos, a ver si me explico bien, esperar a tener que tener una clínica más pachucha, digámoslo así, ¿no? Por decirlo Mm. un poquillo más coloquialmente. ¿Cómo podemos, por qué tenemos que esperar a estar a lo mejor unos niveles de clínica, pues una hemoglobina muy bajita, o sea, como ya todo un poquillo más, digamos, más Mm. complicado? ¿Por qué no puede ser a lo mejor cuando el paciente aún está, digamos, fuerte, sobre todo para afrontar ese paso tan importante de pasar por esa quimio tan dura y por lo que conlleva, por supuesto, el trasplante? ¿Por qué tenemos que esperar, No, sobre todo, ¿no? claro. Esa es una muy buena pregunta. Hombre, Mm. lo inmediato es que el trasplante es una cosa muy, muy gorda y muy agresiva, ¿no? Entonces tú dices, pero bueno, pues mejor que esté cuando esté más fuerte y mejor. Entonces la siguiente cosa que te diría es que la mielofibrosis es muy variable. Entonces es que hay gente que puede estar décadas bien. Entonces tú dices, bueno, pues ahora tengo 40 años y bueno, pues ahora quizás tiene el mejor momento para esto. Y yo te digo, pues mira, es que a lo mejor cuando tengas 55 años es cuando de verdad la enfermedad te empieza a dar problemas y has tenido 15 años de estar pues con una enfermedad que decimos muy indolente y 15 años que la medicina ha tenido para mejorar el procedimiento a lo mejor. Y pues a lo mejor de aquí que 15 años, pues si tú digamos que, claro, Se nosotros ve. te vamos observando, es decir, no es que esto no es una cosa abrupta que uno pasa de estar bien a estar mal, sino que uno puede Mm. empezar a tener más manifestaciones y entonces uno puede empezar a dar tratamientos para... Es decir, que el asunto es que jugarse el tener un problema gordo con el trasplante, aunque ese problema seguramente cuando uno está en el mejor estado general será lo menos, el riesgo será más bajito, pero exponerse en 6 meses a tener un problema muy gordo, cuando uno a lo mejor pues tiene 10 15 años en que no va a tener ningún problema casi seguro o bastante probablemente, o si no uno va a poderlo ir viendo, pues es lo que nos hace demorar el trasplante así, ¿no? Y ya te digo que siempre es porque uno va a hacer una monitorización de la persona, ¿no? Es decir, que no es que pase uno en dos momentos, pase ahora y ¡pam! Automáticamente pases a de aquí 15 años y tal, sino que en ese camino, en cualquier momento, pues uno puede. Y porque además la evolución de la enfermedad o la transformación de la enfermedad en mielofibrosis rara vez es súbita, ¿eh? Normalmente
lo hace poco a poco, con lo cual uno va viendo Progresivo. cosas, ¿no? Entonces, a veces la genética también puede ayudar y hay gente que está bien, pero la genética dice, uy, pero estas alteraciones genéticas que tú tienes pues no me gustan porque son de riesgo y tal. Eso a veces también pues pueden ayudar, ¿no? Aunque uno diga, pues que a veces tienes gente, ¿no? Dice, yo estoy muy bien, ¿no? Tal, y sin embargo, no, pero usted tiene una genética que es pues adversa o de mucho riesgo y tal, ¿no? Eso puede pasar en algunas personas. Pero normalmente van unidas las dos cosas, ¿eh? Es por esto, ¿eh? Al final el paciente decide, ¿eh? Es decir, que hay gente de menos riesgo que se lanza al trasplante, ¿eh? Pero en general nosotros, yo creo que es más prudente. Si uno está muy bien, esperar, como no solo por la parte que le toca a uno, sino porque también en la parte del trasplante y del procedimiento se va mejorando con el tiempo, porque no es lo mismo ahora que hace 10 años. Y probablemente no será igual que hace dentro de 10 años, ¿no? Y luego también el mundo de los fármacos también está cambiando. Es decir, ahora mismo tenemos tres inhibidores, por ejemplo, de JAK, que a lo mejor pues muchos os sonarán, ¿no? Pues hace 15 años no había ninguno. Es decir, que eso es, ¿no? Y pues hay cosas que están, inmunoterapias que están empezando en algunas. En fin, hay cosas que uno no tiene que jugarse las cartas necesariamente, a no ser que, bueno, pues se vea que merece la pena. Entonces, el timing es complicado, ¿eh? Y también uno puede, para el paciente puede participar, obviamente, y decir, bueno, usted me ha contado todo esto, pero yo creo que ahora es el momento que, pues adelante, ¿no? Yo creo que no se tiene que cerrar ninguna puerta, ¿no? Vale, Perfecto. gracias. Vale, y tenemos una última pregunta que nos acaban de escribir. Si quieres la leo muy rápido. ¿Sí? Sí, 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 sí. Perfecto. Vanessa, es que quería solapar esta pregunta con otra que yo tenía, Ah, y era lo perfecto. siguiente, como se usan tantos inmunosupresores, cuando el paciente ya está trasplantado, ¿se les ayuda de alguna manera con coayudantes, yo que sé, de minerales, de vitaminas, etcétera, para que suban su sistema inmunológico? Y esto iría enlazado con la pregunta, Vanessa, si quieres la lees tú de otra paciente que ha hecho una pregunta muy interesante también. Sí. Vale, pues sí. ujú. Vanessa, si quieres decirlo tú, si está relacionada. Suelta, Sí, como dice, adelante. sí. Vale, como dice Ingrid, la leo y así se puede contestar todo un poco a la vez. Nos preguntan que ¿hay evidencia científica en estudios relacionados con la nutrición y el equilibrio de la microbiota intestinal y su relación con una mejor calidad de vida y longevidad en pacientes con mielofibrosis? ¿Es conveniente estudiar la evolución individual de la microbiota intestinal y su relación con la mejora de la sintomatología de personas con mielofibrosis? O lo último ya que nos pregunta es, ¿qué criterios se seleccionan para elegir pacientes compatibles con otra persona? ¿Solamente el HLA? Es decir, la microbiota de ese donante no se estudia y compara con la microbiota del receptor. ¿Podría ser una línea complementaria de estudio para mejorar la integración de la sangre del donante en el receptor? Mm. Bueno, aquí hay muchas preguntas. Vamos a ver, con respecto al sistema inmunitario post-trasplante, claro, nosotros en el fondo es que lo estamos reduciendo con inmunosupresores de una forma voluntaria. Es decir, que o sea, lo más sencillo para recuperar el sistema inmunitario es que las cosas vayan bien y podamos retirar los inmunosupresores, ¿no? Y entonces luego ya sí que puede haber alguna medida, pues, para reforzar el sistema inmunitario, etcétera. Pero lo importante es que lo estamos frenando voluntariamente, de forma que lo importante ahí en realidad es ser muy prudente y ser cuidadoso con los riesgos que uno tiene y acudir al hospital pues en cuanto uno tiene algún problema para tratarlo y esto. Eh, entonces no se suelen aplicar medidas de reforzamiento, del sistema inmunitario, etcétera, aunque es verdad que tampoco hay evidencias científicas de maniobras así que estén en nuestro catálogo de actuaciones, ¿no? Pero bueno, si las hubiera o uno pensaba que pudieran irle bien. La microbiota es un asunto de gran interés científico en muchísimos campos y hay montones de cosas, no específicamente en mielofibrosis, en trasplantes sí,
la gran importancia que tiene pues tener una flora intestinal variada, ¿no? O sea, no de un solo germen, sino de muchos y todo esto. Entonces, hay mucha investigación, pero hay muy poquita aplicación a día de hoy. Pero por poneros algún ejemplo, nosotros ahora tenemos un ensayo clínico en el hospital donde se aleatoriza a los pacientes entre darles unas cápsulas que tienen, entre comillas, heces, ¿eh? Para, digamos, reconstituir un intestino lleno de gérmenes de distintos tipos y gente que se le da esas pastillas que no tienen nada, ¿no? Que son placebos, ¿no? Este tipo de estudios, ¿no? Para ver si la gente que mantiene a través de esas pastillas, pues una flora intestinal más diversa, pues si va mejor o no, ¿no? Entonces, bueno, esos estudios se están haciendo, pero de momento no hay nadie que seleccione a un paciente para nada en función de su microbiota, porque, entre otras cosas, porque es un tema muy complejo. Hay más bacterias en el intestino que células en el cuerpo humano, con lo cual hay una gran variabilidad y sacar consecuencias de ahí ahora mismo nosotros no sabemos, ¿no? Pero hay muchos estudios y lo del tener una flora intestinal variada es que tiene todo el sentido, pero claro, los pacientes con enfermedades hematológicas muchas veces reciben antibióticos y entonces matan muchas de las células, de las bacterias, digamos, buenas para metabolizar los alimentos, etcétera. El problema, digamos, de la flora intestinal es que muchas veces nosotros somos los que para tratar otras cosas nos las cargamos, ¿no? Entonces es complicado mantenerla de una forma adecuada, etcétera. Pero sin duda es un aspecto importante, es un aspecto de investigación, pero no sirve para seleccionar actualmente qué donante se utiliza ni nada de esto. El criterio fundamental que se utiliza es el HLA, la compatibilidad HLA que hemos mencionado, pero luego hay otros criterios importantes. Es decir, por ejemplo, el criterio edad es muy importante. Eh, de- por eso los donantes de los registros internacionales son jóvenes casi siempre. Son gente de 30 a 40 años. No hay donantes internacionales en general de gente de 60 años, son gente joven. Los resultados son mejores si los donantes son jóvenes. Y el sistema inmunitario es más joven también. Pero luego hay otras cosas. Eh, por ejemplo, si uno ha pasado algunas infecciones y por tanto tiene inmunidad frente a unas infecciones. Hay un virus muy frecuente que se llama citomegalovirus y el hecho de que uno, digamos, haya pasado esa infección, pues le confiere una protección, ¿no? Entonces, si un paciente ha pasado una infección por citomegalovirus, el virus se queda en su cuerpo, no se va. Si el donante no la ha pasado, cuando llegue y ocupe el lugar del sistema inmunitario del receptor, allá habrá un virus, citomegalovirus, que se aprovechará de que ya no hay una vigilancia frente a él, ¿no? Pues eso es una cosa que nosotros llamamos la disparidad en la serología del citomegalovirus, que utilizamos también, por ejemplo. El grupo sanguíneo es menos importante. El grupo ABO, que lo típico, yo soy A positivo, eso es un tema menor, ¿eh? Pero la compatibilidad HLA, el tipo de donante que sea no familiar o familiar, el citomegalovirus. Y luego algún aspecto más, pues por ejemplo, generalmente un donante mujer frente a un receptor varón es peor en general, pero es un factor más, no es imprescindible, pero es peor que un donante masculino frente a un receptor masculino. Esto es un dato. El peso, si uno, por ejemplo, pues es una persona de 110 kilos, pues su donante si tiene 40, difícilmente le va a dar suficiente celularidad de 34. Entonces, si nosotros tenemos varios donantes y uno pesa más, entonces nosotros tenemos una especie de algoritmo de lo más importante a lo menos importante, y cuando tenemos varios donantes, pues elegimos uno u otro, ¿no? O sea que son muchas cosas, pero la microbiota no está ahí en la ecuación. Fantástico, muchas gracias. Vanessa, ¿tienes que es una última palabra? Bueno, pues la verdad es que está teniendo muy buena aceptación esta mesa, este webinar, y hay bastantes preguntas, pero me da Nos queda pues una. idea que Una es la última. una es la última. Venga, vamos a ver cuál es la última que... Vale, esta le hemos preguntado. Vale, sí, es verdad que... Vale, sí, nos hablaban del citomegalovirus. Es que están justo contestadas ahora mismo con la última explicación que ha dado el doctor.
O sea que la verdad es que muy bien, están dando la enhorabuena al doctor. Muchísimas gracias, súper interesante, nos dicen. Así que han sido todas resueltas en esta última explicación, que la verdad Qué es que bien. le agradecemos muchísimo que todos los que estamos tan pendientes de todas estas nuevas técnicas y demás, le agradecemos tanto. Sí, yo lo que quisiera decir también es que, digamos que en España, o sea, también un concepto, ¿no? Que ya sabe Peter que yo voy ahí un poco con esto, que el trasplante, hay muchos centros trasplantadores en España, ¿no? Que no se requiere un centro trasplantador de mielofibrosis. El trasplante es un procedimiento per se en el cual lo que se requiere es un centro que haga de forma rutinaria suficientes números de trasplantes y que esté acreditado, ¿no? Y en España hay muchos centros acreditados de trasplante y no necesitan ser específicamente, pues por ejemplo, yo me dedico mucho a mielofibrosis, en otras cosas y tal, pero no es necesario que el centro sea un centro de referencia en trasplante en mielofibrosis, que estos prácticamente no hay o hay poquísimos en el mundo, ¿no? Sino que se requiere un centro trasplantador con experiencia de trasplante, ¿no? Y en España hay muy buenos centros en casi o en todas las comunidades autónomas, ¿no? Hay alguna que no tiene trasplante alogénico, pero eso es una excepción y remite los pacientes a otra comunidad, ¿no? Entonces, en este sentido, pues, en fin, daría un poquito la tranquilidad a la gente de que seguro que en su zona geográfica va a tener un sitio donde la gente pues esté muy bien formada para llevar a cabo el procedimiento con todo lo que os he mencionado, ¿no? No, es verdad, es que muchas veces nos quejamos de la seguridad social y en fin, que no funciona, los tiempos de espera, pero es un hecho, tenemos unos médicos muy buenos aquí en España, que eso se ve a nivel internacional, que los médicos aquí están muy buscados. Los ensayos clínicos, que en España se hacen más ensayos clínicos que en muchos otros países, y nosotros lo vemos porque muchos de la industria farmacéutica vienen a nosotros para que le ayudamos a buscar los mejores sitios para hacerlo. Entonces, también hay que decir que Gemfin está haciendo un trabajo maravilloso internamente, que tiene muchos ensayos, prueban muchas cosas. Sus miembros todos están trabajando mucho en proyectos nuevos que son muy importantes para nosotros y en fin, ya que tengo la ocasión por parte de los pacientes, os quiero dar las gracias por todo el trabajo que estáis haciendo, porque estamos en manos de vosotros para que salgan las cosas nuevas y buenas para nosotros. Vale, pues yo creo que ha sido muy interesante. Yo he aprendido muchísimo, espero que los otros pacientes también. Creo que no será la última, creo que vendrán más preguntas, estoy casi seguro. Pero de momento, gracias y nos vemos a la próxima. Bueno, un placer haber estado con vosotros. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Bueno, hasta luego.